Qué gusto saludar a todos y cada uno de los que se conectan con nosotros a participar de estos tiempos de Conectado, la iglesia en mi casa, donde hay 2 o 3 congregados. Ahí está el Señor para traer libertad, sanidad y restauración. A usted que amplifica esta señal y se conecta desde las diferentes plataformas, les saludamos y creemos que el Señor está ahí obrando en nuestras vidas. Gracias a todos y cada uno de los que participaron de nuestro servicio presencial el día de ayer, a los que nos acompañaron en la Iglesia Manuel Cruzada Cristiana, les bendecimos, a los que también estuvieron en nuestra iglesia virtual conectados, participando también, comentando, recibiendo la poderosa palabra del Señor. Continuamos adelante, no nos detenemos, avanza el reto Corintios, esta oportunidad para entender un mensaje para la iglesia, para usted y para mí. Iniciamos el pasado 3 de febrero, vamos hasta el 12 de marzo con este reto Corintios, hablando de lo que habla y dice la Escritura, de lo que Dios nos quiere transmitir y enseñar a todos y cada uno de nosotros, lo que Dios habla a nuestras vidas. Qué bueno es cuando podemos entender el plan y propósito especial que Dios tiene para con nosotros y ver también y creer que el Señor es el que obra poderosa y sobrenaturalmente. Así que le bendecimos a usted que nos acompañó de alguna de las formas, presencial o virtual, a los que se están conectando, participando de este tiempo, a los que ya memorizaron nuestro texto para hoy. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es nuestro texto para memorizar en este reto Corintios. A continuación tendremos el capítulo número 7 que nos habla sobre limpiarse de toda contaminación. Vamos a estar hablando, reflexionando en este capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios y por supuesto creyendo que el Señor es el que obra. En su pantalla usted tiene este texto, léalo conmigo también si usted está por llamada telefónica o en audio a través de www.ccradio.net. Puede buscarlo, la Escritura, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Ese es el llamado que Dios nos hace, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Iniciamos esta nueva semana, este nuevo tiempo. Les saludamos a los que se conectan y están participando también de Oración 30 todas las noches. Tenemos un tiempo donde estamos clamando por libertad. Así que conéctese 8:30 de la noche a través de la plataforma Zoom y siga siendo partícipe de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y corazones. Amado Padre Celestial, hoy presentamos lo que nosotros somos delante de ti. Este tiempo, Señor, que nos das para alegrarnos, para gozarnos en ti, para creer que tu palabra es verdad, que tú estás, Señor, sanando, restaurando vidas y corazones. Levantamos nuestra voz a ti, decimos que tú eres bueno. Decimos que tú eres especial, que tu gloria está en nuestras vidas. Que tu gloria, Señor, hoy llene nuestros corazones. Nos permitas comprender y entender tu palabra, que es vida para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya.
rinden los reinos solo a tu voz. Oh, oh, oh. Mi reino no está aquí, mi tesoro está en ti. Eres rey, eres Señor. Oh, oh, oh. Que tu gloria brille, que la tierra cante, que tu reino venga y que tu pueblo grite. El cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, el cielo gobierna, oh, yeah, yeah. Aunque venga oscuridad, tu luz resplandecerá y toda rodilla a ti se doblará, a ti se doblará. Que tu gloria brille, que la tierra cante, que tu reino venga y que tu pueblo grite. El cielo gobierna, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh. Cantamos aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya, cantamos aleluya. Cantamos aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya. El cielo gobierna, el cielo gobierna, oh, 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 el cielo gobierna, oh. Cantamos aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya, cantamos aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya a nuestro rey, cantamos aleluya. Señor, cantamos aleluya y declaramos, Señor, que tú eres bueno, que tú eres poderoso para obrar y para bendecir, que tu gloria llena nuestras vidas y llenas cada rincón de nuestro ser. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Espíritu Santo. Bienvenidos a todos los que se conectan a lo largo y ancho del territorio nacional en Colombia y también a nivel internacional. Reciben nuestra señal de Conectado a la Iglesia en mi casa. Estamos en este reto Corintios capítulo 7, hablando sobre este tema, limpiarse de toda contaminación. A usted que está conectado y con nosotros, le saludamos, le damos la bienvenida a este tiempo. Apóstol Rafael, qué bueno tenerle con nosotros para compartir la poderosa palabra del Señor.
para ser inspirados a través de lo que Dios está hablando y de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Bendecimos al Señor porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Así que gracias a todos y cada uno de los que están ahí en sintonía, y disponga su vida, dispóngase para ser inspirado a través de la poderosa palabra del Señor en este tiempo que Dios está hablando a nuestras vidas y corazones. Apóstol, bienvenido. Amén, buenos días, Dios les bendiga, mis hermanos. Es un placer volver a saludarnos en esta hermosa mañana para continuar con el reto Corintios. Hoy arribamos al capítulo 7, pero antes yo quiero que hagamos dos oraciones. Una, dándole gracias a Dios por lo que ayer el pueblo de Dios se manifestó, y muchas personas que simpatizan con el pueblo de Dios al respecto de lo que fue esta marcha, este plantón en contra de la ley del aborto. Realmente fue sorprendente ver en todos los capitales de departamento, en las principales ciudades, aún en los pueblos pequeños. Claro, los periódicos no muestran cosas, puede que mañana, pasó mañana quizá, pero la realidad es que hubo una buena asistencia a pesar del frío, a pesar de la lluvia, pero gloria a Dios por eso. Oremos porque Dios tome control de esta situación. Nosotros somos pro vida, los cristianos. Nunca estamos de acuerdo con aquello de acabar con la vida de un ser inocente. Eso se llama un asesinato. Y a pesar de que habrán algunos débiles cristianos, digo yo débiles cristianos, que dicen no, bueno, porque tienen otro espíritu, pero la Biblia lo dice, y como tal pues nosotros lo creemos, que Dios condena el homicidio de inocentes. De hecho, el homicidio, cualquiera que sea. Alguien decía que ahora es más peligroso estar en el vientre de la mamá que estar por fuera, porque en el vientre de la mamá fácilmente lo asesinan, por fuera lo dejan que viva. Entonces oremos al Señor por esto. Y también quiero que oremos porque esta invasión rusa a Ucrania tiene en vilo al mundo y a nosotros los cristianos, mayormente cuando nos vamos enterando poco a poco de cosas impresionantes. Ayer dice un periódico que el presidente de allí es judío y como tal es una guerra casada, y aunque no se vea que sea de religiones, sí tiene que ver algo. Pero lo más que leí también en el periódico es que no solo Ucrania tiene el mayor número de cristianos de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de Europa continental, sino que también tiene mayor número de iglesias en Europa del Este, y es el país que más misioneros envía a todo el mundo entre los países de toda Europa. Entonces algo sobrenatural está ocurriendo. Dios pelea por los suyos y la iglesia en todo el mundo sigue unida en oración. La primera dama, la esposa del presidente, ella se llama Olena Zelenska, y ella dice: hoy no tendré pánico ni lloraré, tendré calma y confianza. Mis hijos me observan ahora y yo estaré a su lado y al lado de mi esposo y el de todos ustedes, porque vamos a la batalla. Tremendo. Ellos dos, y con el ejército y con muchos voluntarios, están al frente, y el presidente está al frente de la batalla. Nunca se había visto eso antes. Regularmente, donde hay invasiones, el presidente se esconde en su búnker para que lo proteja el ejército. Este es el único caso en el mundo que yo he escuchado que se pone al frente de la batalla. Y uno recuerda la historia de Esther: si perezco, que perezca. Impresionante. Oremos al Señor por estas dos cosas. Padre, gracias te damos en esta mañana por esa marcha bien especial que la iglesia se movilizó ayer
en nuestra patria querida, Señor, en las diferentes plazas, en los diferentes parques, en los diferentes lugares y en las iglesias. Señor, gracias por darnos el privilegio, Señor de la gloria, de ver cómo un pueblo, el pueblo de Dios unido, se proyecta a ser parte activa de lo que va en contra de la vida, de lo que va en contra de el asesinato de una criatura inocente, de una criatura que es simplemente la víctima de dos personas que no tomaron decisiones oportunamente y que pensaron de una manera muy terrible. Hoy, Padre del Cielo, cuando podemos leer los periódicos y podemos ver las noticias, pues algo sucedió en el mundo espiritual y tú seguirás construyendo a través de los hombres de Dios y mujeres de Dios que tienen una dignidad alta ante el gobierno, ante las leyes y que manejan estos temas. Señor bendito, nosotros oramos por ellos para que tú les des la gracia para hacer algo conforme a tu divina y perfecta voluntad. Oramos también por Ucrania, por este pueblo cristiano que está allí. Señor, ellos están de rodillas delante de ti, orando, creyendo, Dios mío, que tú harás una obra sobrenatural y de hecho que en parte ya lo estamos viendo. Pero Señor bendito, toma tú el control. Muchas de las cosas no las sabemos, desconocemos, quizás no hay una información clara, o por lo menos no la tenemos nosotros, o yo particularmente, de los grandes motivos y situaciones que se presentan. Señor de la gloria, lo único que sabemos es que hay una iglesia que clama y nosotros nos unimos con ella, Señor amado, en el nombre de Jesús, para que esta guerra cese, para que se hagan convenios, para que se hagan pactos de paz, realmente de paz. Bendito Dios de la gloria, que se levanten estos gobernantes y estas autoridades, Señor de la gloria, para que vayan a un diálogo y lleguen a acuerdos en cuanto a la parte civil, la parte guerrerista, quizá la parte económica. Dios mío, Rey de la gloria, que tú les des esa gracia y que nos des la oportunidad de escuchar que todo eso cesó porque tú colocaste tu mano bendita, aunque el mundo entero no lo reconozca, pero eres tú el soberano y a quien vamos en esta mañana y siempre, Señor amado, para clamar, porque tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por lo tanto, Señor de la gloria, oramos para que esa guerra cese, Señor, se calmen los espíritus, bendito Dios, y lleguen a acuerdos, para que de esa manera no haya más gente destruida, cosas destruidas, elementos dañados, sino que antes renazca, y que allí renazca Cristo, el Hijo de Dios, en cada ucraniano, y muchos rusos se conviertan a Cristo, para que la gloria tuya sea derramada en bendición, porque por ellos también Jesús murió en la cruz. Gracias te damos esta mañana, estamos confiando que tú tomas el control, en el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, y hoy entonces trabajamos el capítulo 7, 2 Corintios 7, son 16 versículos, en donde el énfasis son prácticamente dos cosas, pero la primera y la más especial de todo es limpiarse de toda contaminación. Cuando la Biblia dice en versículo 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si usted leyó, y espero que lo haya hecho bien juiciosamente, los versículos últimos del capítulo 6, allá dice, desde el versículo 16 del 6, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois del templo del Dios viviente, como Dios dijo, y hay unas promesas ahí para abajo. De esas promesas es que está hablando el apóstol Pablo a renglón seguido, en el capítulo 1 de este capítulo, del versículo 1 de este capítulo 7 que estamos mirando, para iniciar la lección de hoy. Y dice: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartad, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esas son las promesas que está refiriendo aquí en el versículo 1. Así que, hermanos, dice a renglón seguido, puesto que tenemos tales promesas, esas anteriores,
limpiemos de toda contaminación. Ahora, cuando habla la Biblia de limpiar, es lavar, es purificar, es desaparecer lo sucio, toda mancha que había allí en Corinto de inmoralidad, lo que no es lícito, aunque todo convenga y muchas cosas no convienen, lo que no es bueno, todo lo que es malo. Es como una especie de desatar, de romper, de quebrantar, de soltar, tal como sucede en la vida cotidiana en lo físico, que necesitamos lavar todo lo sucio, lo manchado, para mantenernos en buen estado. Así debemos hacerlo también en lo espiritual, que también se ensucia, se contamina, y si a nosotros no nos agrada vivir en medio de la suciedad, la inmundicia a Dios tampoco le agrada. Por tal razón, esa fue una de las poderosas razones por las cuales Dios envió a su Hijo Jesucristo a limpiarnos de toda maldad, para que habitásemos con Él hasta la eternidad. Entonces, vemos que las promesas de Dios son razones fuertes para que nosotros busquemos la santidad. Por eso cuando dice que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, ¿sí? Si esperamos en Dios como Padre nuestro, debemos entonces procurar ser santos como Él es santo y perfectos como nuestro Padre Celestial. Esa es la pelea, esa es la lucha que tenemos en el diario vivir con nosotros mismos y con las cosas que de pronto de nuestra vida antigua todavía afloran de momento. La iglesia de Corinto tenía eso y luchaban fuertemente por eso. Y ellos querían hacerlo bien, usando incluso la cultura antigua que ellos tenían, porque ellos pensaban que algo bueno tendrían y Dios les había dado tanta vida antes de conocer la verdad que Pablo les había enseñado, que era porque algo ellos bueno tendrían. Ahora, nosotros debemos de pensar en la gracia divina por la influencia de su Espíritu Santo, que Él puede purificarnos, pero la santidad debe ser el objeto de nuestras oraciones constantes. Señor, haz que yo sea santo, y buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice el Señor en su palabra. Entonces, si se considera despreciable en los ministros del Evangelio, se corre el peligro de despreciar también al mismo Evangelio. Y aunque los ministros no deben halagar a nadie, sin embargo, debemos ser amables con todos. Cuando se habla de esa contaminación, es tremendo porque dice el versículo 2, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Qué calidad de vida del apóstol Pablo, y hablaba con autoridad. Y dice, no lo digo para condenarlos, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Vean eso. Y dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación. Y dice, y sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Tremendo. Dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos de dentro, temores, etc. ¿Qué decía entonces el apóstol Pablo con esto? Que los ministros pueden buscar estima y mayor cuando pueden exhortar a la gente con la seguridad de no haber corrompido a ningún hombre con falsas doctrinas, ni discursos engañosos, como lo hacía él, de no haber defraudado a nadie, ahí lo dice, ni procurado promover sus propios intereses en menoscabo de alguien, aprovecharse de alguien porque era inocente o porque el sabio era él. No, era el afecto, el amor que Dios había colocado en el corazón de Pablo para ellos, lo que hizo hablar tan libremente al apóstol con toda libertad y gloriarse en una palabra casi diciendo, es que ustedes son mis hijos. Nosotros, usted y yo somos uno. El mismo Señor Jesús nos lavó con su preciosa sangre a todos. Entonces, debemos de entender que nuestra limpieza comprende una acción doble.
apartarnos del pecado y volvernos a Dios. Perfeccionando la santidad, leímos arriba, ¿verdad? Significaba que los corintios no tenían nada que hacer con el paganismo. Ya deberían de salir de eso, no más, ni doctrinas equivocadas que habían vivido. Ellos hicieron un corte claro con el pasado y se entregaron solo a Dios. Esta carta es la carta que dice las cosas que ya estaban haciendo, aunque habían quedado algunas cositas, detallitos, pero ya ellos habían entendido muchas cosas con la primera carta. Entonces, del versículo 5 en adelante, Pablo resume la historia de que había puesto a un lado todas esas cosas y iba a buscar a Tito, dice más adelante, que vamos a leer ahora. Usted ya lo leyó. Entonces, Pablo todavía pensaba que habían muchos problemas que enfrentar, pero encontró consuelo y gozo en el progreso del ministerio, y Tito le ayudó en eso, porque cuando leemos aquí en el versículo, el versículo 6 en adelante dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Él llegó para ayudarle. Ya siempre Dios envía a alguien para ayudarle a uno en momentos críticos, ¿verdad? No solo el Espíritu Santo, sino también una persona física. Y dice que, y no solo con su venida, está hablando del versículo 7, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. O sea que Tito había venido a visitarlos y había hablado con Pablo y le había dicho: oye, esa gente está sufriendo por usted, porque usted no los ha querido visitar. Vamos y los visitamos, yo lo acompaño. Impresionante, ¿no? Porque aunque, dice el versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, dice, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. En una palabra, que las exhortaciones que le decía el apóstol Pablo era para que se arrepintieran, porque los amaba, como Dios mismo lo hace con nosotros en este tiempo. Pablo todavía pensaba que habían muchos problemas que enfrentar, y los encontraba. Entonces esta carta se refiere que es a la tercera carta extraviada que Pablo escribió a los corintios, pero que perdió. Entonces aparentemente lo que motivó el inicio del cambio en la gente era que realmente entendían que Pablo les enviaba mensajes y los tenía en el corazón, y lo que quería él, Pablo, era que ellos fueran personas realmente arrepentidas, que se humillaran ante Dios y que vivieran una vida llena de la gracia divina y con un cambio total. Cuando dice en el versículo 10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, se refiere a la tristeza por nuestros pecados, que conduce a un cambio de nuestra conducta. Entonces, mucha gente se entristece solo por los efectos de pecado o por haber sido descubierto. La tristeza del mundo es esa, ¿sí? Porque el versículo 10 dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así podemos aprender las dos clases de personas en el ejemplo que vemos en los discípulos de Jesús. Note que de los 12 habían dos que se destacaron más en esta partecita que como que el apóstol Pablo quería enseñarles, y la podemos recordar nosotros hoy. Pedro y Judas eran discípulos de Jesús, muy buenos discípulos, ¿sí? Estuvieron con él como que más de 3 años. Él les enseñaba. Ahora, recordemos, y con la debida gracia de Dios, comparemos el remordimiento de Pedro y su arrepentimiento con la amargura y suicidio de Judas.
ambos negaron a Cristo. Uno se arrepintió, Pedro, y fue restaurado en la fe y al servicio. El otro no aguantó y se quitó la vida. Esto es un tremendo reto para meditar, porque uno puede decir, ¿será que tengo yo el espíritu de Pedro o el de Judas? Es para pensarlo. Y el apóstol Pablo estaba pensando en eso porque él había oído lo que había sucedido y lo tenía fresquito en su mente. Además de eso, porque estaba caminando con Cristo y el Espíritu Santo estaba con él. Y él entendía muchas cosas que los de Corinto no entendían. Como nosotros antes de leer esta porción posiblemente no la entendíamos, ahora sí la vamos a entender aquí en adelante, porque ese es el propósito de estas enseñanzas que estamos destacando. Entonces cuando dice el versículo 11, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, que solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Mire qué bonito. Entonces, podemos ver que es dificultoso ser confrontados por el pecado. Y mucho más lo que es librarnos de él. Yo creo que todos los que me están escuchando y viendo en esta mañana han sido confrontados a través de la palabra cuando se habla de pecado. Dice, uy, yo estoy metido en ese rollo, Dios mío, ¿qué hacer? Entonces uno se siente estrecho, en dificultades. Así ellos se sintieron con el mensaje del apóstol Pablo. Y mucho más cuando él les insistía, yo creo no sé cuántas veces, para que abandonaran la vida de pecado, para que vieran una vida de arrepentimiento de verdad. Entonces Pablo felicita a los corintios por haber confrontado y resuelto los problemas que tuvieron. ¿Sí? En el 12, vean lo que dice. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta vuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Y el 13 dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Entonces, Tito fue y se dio cuenta que ya había mucha gente, muchos de los corintios, que se habían arrepentido, que ya estaban caminando, en una palabra, que habían resuelto sus conflictos que tenían y que habían entendido que la vida cristiana se vive bien después de haber sido confrontado. Entonces, en esta mañana podemos preguntarnos, ¿tenemos nosotros alguna posición defensiva cuando se nos descubre un pecado? ¿O guardamos pecados y aún oramos y lloramos, mas no nos arrepentimos de corazón ni abandonamos eso? Pues allá todavía hay un grupo de personas en Corinto que todavía tenían que ser confrontados después, y más adelante lo vamos a ver. Entonces, mi hermana, mi hermano, esta mañana podemos aprender esto. Aceptemos la confrontación como un medio para nuestro crecimiento. Y hagamos todo lo que podamos a fin de corregir los problemas que nos afecten. Y que le podemos decir a Dios en esta mañana y de esta mañana en adelante, Señor bendito, perdóname porque de pronto yo estoy contaminado, mi carne y contaminado mi espíritu todavía. En algo, por ahí hay rezagos. Pues esta mañana aprovechemos esta enseñanza para decirle a Dios, yo me voy a apartar de eso. Eso no conduce a nada bueno. Quizás usted está cansado de circunstancias de su vida y usted dice, bueno, ¿y cómo lo solucionó? Ahora, escuche lo siguiente. No podemos olvidar que habían luchas externas o contiendas continuas porque habían griegos, habían judíos, habían gentiles y muchos otros. Y había resistencia de parte de unos y de otros. Y habían temores por dentro y gran preocupación por los que habían abrazado la fe cristiana y eran perseguidos, a lo mejor maltratados. Además de los que rodeaban la iglesia, de los que de pronto merodeaban por allí, las familias que tenían que no eran plenamente cristianas. Entonces
había una cantidad de situaciones, luchas externas y contiendas continuas por eso. Pero Dios consuela, mi hermana, mi hermano querido, a los que están abatidos. Entonces debemos mirar a Dios por encima y más allá de todos los medios o instrumentos, porque Él es el autor de todo consuelo y bien que disfrutemos. Pero tenemos que pelear la buena batalla de la fe, como el mismo pastor Pablo dijo. Dios es el autor de todo consuelo y bien que disfrutamos. Y podemos disfrutarlo si queremos. Ahora, la tristeza, según la voluntad de Dios, que es para la gloria de Él y la obra del Espíritu Santo, vuelve nuestro corazón humilde, contrito, sumiso, dispuesto a mortificar todo pecado y a caminar en la vida nueva con el ejemplo de Pedro y de Pablo. Ahora, cuando la Biblia dice el versículo 14, 15 y 16, para terminar, dice: pues si de algo me he gloriado con él, está hablando con Tito, respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Y él termina el 16 diciendo, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Tremendo. Entonces este arrepentimiento está relacionado con la fe salvadora en Cristo y con un interés en un cambio de vida para beneficio de ellos mismos. Cuando usted y yo le compartimos el evangelio a alguien, ¿quién es el beneficiado? Pues la persona que lo recibe, porque debe de ser pícaro, debe de ser ladrón, debe de ser mentiroso, debe de ser mala leche, como dicen por ahí, debe de ser mal esposo, mal padre, etc. Entonces cambia su vida. Lo que gastaba en sus vicios, ahora lo tiene para bendecir su esposa, su cónyuge, para formar un hogar bonito, para que no haya necesidades, antes para que tenga lo suficiente para darle a otros, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia entre esta tristeza de buena clase y la tristeza del mundo. Se mencionan dos felices frutos del arrepentimiento verdadero. Donde el corazón está cambiado, serán cambiadas la vida, las acciones, la economía, la familia, todo cambia. Y es Dios el que lo hace a uno cambiar. Eso es lo que se llama ser nueva criatura, que atrás en el capítulo 5 aprendimos, o recordamos mejor. Entonces, a esto lleguemos, a esa libertad plena, a esa llenura de la gracia divina debemos llegar todos. Esa es nuestra meta. Pablo estaba muy preocupado por la indecisión de algunos, que contaminaban a los que sí deseaban ser rectos y correctos, verdaderos hijos de Dios. Entonces le produjo indignación por el pecado. Resumiendo lo que está diciendo hasta aquí es lo que hemos leído. Le produjo indignación consigo mismo, porque él decía, bueno, me he sacrificado, me he esforzado, ¿qué hace falta que yo les haga para que ellos entiendan? Pero además, porque el maligno también ha metido la cola allí, y los instrumentos del diablo que siempre aparecen por ahí. Entonces le produjo también temor para velar con cauto temor del pecado. Le produjo deseo de ser reconciliados con Dios. Produjo además de eso celo por el deber contra el pecado. Le produjo venganza contra el pecado y contra la propia necedad de ellos, mediante esfuerzos por satisfacer los daños ocasionados. Vemos entonces aquí, como conclusión, que la humildad profunda ante Dios y el aborrecimiento de todo pecado, con fe en Cristo, el nuevo corazón y la nueva vida constituyen el verdadero arrepentimiento para salvación, que el Señor le concede a cada uno. Finalmente, el apóstol Pablo no se designó por ellos.
lo que dijo a Tito y pudo declarar con gozo la confianza que tenían ellos para el tiempo venidero. O sea que ya la gran mayoría eran verdaderos cristianos. No fue en vano todos los regaños, las exhortaciones, lo que él les escribió y lo que les dijo cuando fue allá. Veamos entonces los deberes de cada uno de nosotros, que debemos decir, bueno, vamos a seguir confrontando a las personas por medio del respeto, de la obediencia, de la palabra, y esperemos que Dios haga el trabajo. Cada uno de nosotros, como líderes espirituales, como hermanos en Cristo, debemos de dar una respuesta adecuada por medio del cuidado hacia cada uno de los que estamos liderando. Guiarlos por el camino, que la preocupación nuestra por ellos sea diaria, una llamada, un mensaje. Hermana, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? ¿Cómo le ha ido? ¿En qué le puedo ayudar? Orar por ellos. Por eso nuestra oración 30. Por eso este temario de todos los días. Por eso lo que hacemos los domingos. Por eso lo que hace mi esposa el sábado. Todos los días al mediodía. Y lo que hacemos también en las mañanas. En la oración de intercesión de la mañana que mi esposa direcciona temprano, tipo 4:30 de la mañana, con un grupo de siervas de Dios. Eso se llama el cuidado pastoral. Lo que uno hace. Aprendimos del apóstol Pablo y seguimos aprendiendo. Y siempre nosotros tenemos preocupación por aquellos y por aquellas que a veces no se conectan, que a veces se pierden, que a veces se van y uno no sabe qué pasó con ellos. Pero nos alegramos porque a veces hay buenas noticias de ellos. Y además de esto, muchos hermanos nuevos están llegando a la iglesia y nos gozamos por eso. Ayer domingo el culto estuvo hermoso, lleno de gente, bendito es el Señor. Y nos estamos animando a abrir una nueva reunión con el favor del Señor en la medida que vayan llegando más personas. Oremos al Señor en esta mañana para que podamos en el nombre de Jesús aprender más aún de esta carta a los Corintios y de este reto Corintios, que es el mensaje para la iglesia de hoy. Y como dijimos en el versículo 1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios porque nos permite, primero que todo, leer la palabra, entenderla, aprender de ella y comenzar a practicar esa bendición de Dios tan grande. ¿Qué debe usted hoy desatar? ¿Algún nudo que tiene por allí? Romper con algo que de pronto usted dice, es que si yo no rompo esto, no paso al otro lado. Pero también hay que soltar cosas que de pronto nosotros mismos tenemos voluntariamente agarrados. Tal cual como sucede en la vida cotidiana con lo físico. Así vamos a hacer en lo espiritual. Entonces le pregunto, hay que lavar profundamente nuestro corazón delante de Dios. Hay que purificarnos en la gracia del Espíritu Santo. Hacer desaparecer toda inmundicia, toda contaminación, toda basura del mundo que nos haya afectado. Y vamos a comenzar a vivir una vida diferente. Que al terminar estos 2 meses de este año, arribamos al 3er mes ya pronto, pues hermanos, mañana ya. Entonces hagamos un pacto delante de Dios. Vamos a purificar nuestra vida. Vamos a limpiarnos de toda contaminación. Vamos a desatar esas ataduras en el nombre de Jesús. Vamos a romper esos yugos y vamos a soltar aquello de lo cual a veces mantenemos agarrados. Cierra sus ojos y dígale a Dios en esta mañana que le ayude como nos ayuda a todos
limpiar. ¿Qué hay que limpiar en nuestra vida? Quizás usted debe limpiar su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de actuar, su comportamiento con su cónyuge, con sus hijos, con sus padres, con los hermanos de la iglesia, con su familia, con los vecinos. Hay que purificarnos, hermanos. Pero antes de purificarnos debemos de limpiar todo eso, lavar completamente, hacer desaparecer toda inmundicia, toda suciedad, toda inmoralidad, todo lo que no es lícito delante de Dios, todo lo que no es bueno, todo lo malo. En esta mañana, para comenzar esta hermosa semana, dígale al Señor que le ayude y Él lo va a hacer. Pero nosotros mismos debemos de hacer el trabajo que nos corresponde. Él hace lo sobrenatural, nosotros hacemos lo natural. Desatar, romper, soltar esas cargas de opresión, esas situaciones de la vida. Padre, en esta mañana hemos leído tu preciosa palabra y considero que la hemos entendido, y envío luz y verdad a través de este medio, Dios de la gloria, para que entre al corazón, mente, alma, cuerpo y espíritu de cada uno de mis hermanos y hermanas, preciosos hijos tuyos, que estamos en un proceso de mejoramiento continuo y que con la ayuda tuya lo vamos a lograr. Ese hombre que fue en diciembre ya no será a partir de ahora. Esa mujer que fue en diciembre ya no será de aquí en adelante, Señor. Han pasado 2 meses de experiencia, quizá, de estudio más agradable de la palabra. Y el Espíritu de Dios viene esta mañana a ministrar el corazón de cada uno de nosotros. Haz que podamos entender esta preciosa palabra y rompemos en el nombre de Jesús toda maldición que haya venido desde tiempos anteriores. Señor, gracias por limpiarnos de toda maldad y por hacer que nosotros también hagamos la parte que nos corresponde, individualmente cada uno. Señor, lo demás lo iremos aprendiendo poco a poco. Pero Señor bendito, queremos agradarte a ti. Queremos que estas cartas que estamos leyendo y estudiando nos ayuden a creer en tu palabra y ver que sí se puede cuando Dios nos habla el corazón y nos convencemos de que la palabra del Señor lo que hace es ayudarnos, que nos dice la verdad, sí, que a veces nos contrista, eso es verdad, que nos hace llorar, claro que sí, pero Señor, el gozo es más grande, porque podemos comprender la verdad tuya y lo hacemos con gozo y con gratitud, y que podemos permanecer con esa alegría. Glorioso Rey, de que tú nos estás ayudando, que no nos has abandonado, que no nos has dejado tirados ahí en medio de la inmundicia del pecado y de las cosas necias, sino que tú nos estás ofreciendo hoy, en esta hermosa mañana, una nueva oportunidad de ser santos como Él es santo, de ser puros como Él es puro, de ser diferentes como Dios es. Gracias, Señor, por lo que nos enseña esta carta del apóstol Pablo a los Corintios. Gracias, Señor, porque lo vamos a asimilar. Ayúdanos, bendito Dios, para que podamos construir una familia con bendición, un ministerio trascendental, para que seamos creíbles ante los demás, para que los que nos conocieron como pecadores sin arrepentimiento puedan ver en nosotros una vida transformada, llena de la bendición de Dios y de la gracia tuya. Gracias, Señor, en esta mañana por ayudarnos y por bendecirnos en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro buen Señor y Salvador, para quien es toda la gloria y la honra y la exaltación de vida a tu santo nombre. Gracias, Señor. Amén. Mi hermana, mi hermano, buenos días. Que hoy tenga un plácido día, un día de gracia y de esperanza. Y no olviden que en todo momento pensemos
en algo para limpiarnos de toda contaminación. Buenos días. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración, al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Señor, gracias porque nos permites avanzar, nos permites creer en tu palabra y ver desarrollados y cumplidos tus planes y propósitos para con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Amén y amén. Escriba ahí en el chat, amén, dele la gloria al Señor. Dígale gracias, Dios, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y corazones. Hoy queremos también saludar a Yair Miranda, que hoy está de cumpleaños. Deseamos para su vida que Dios le guarde, le bendiga, le fortalezca. El Señor haga nuevas todas las cosas, que Dios Todopoderoso sea sobre su vida. En el nombre de Dios, para ti es nuestro canto. Te deseamos que tengas un feliz cumpleaños, que en el año que empiezas sea aumentada tu fe, como allá en 1:9, como allá en 1:9 del libro de Josué. Un feliz cumpleaños, el Señor te conceda y te guarde en su amor hasta el día en que Él vuelva. Te conceda el deseo de servirle y honrarle. Jehová te dé la paz, Jehová te dé la paz, te bendiga y te guarde. Dios bendiga tu vida, que este sea un día de ver la gloria y la presencia del Señor en cada paso. Le recordamos, estamos en oración 30, oremos por libertad. No se pierda estos 30 minutos de oración juntos para que Dios pueda obrar en nuestras vidas y corazones, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Gracias por estar conectados. La iglesia en mi casa, donde hay 2 o 3 congregados, ahí está el Señor para traer libertad, sanidad y restauración. Dios bendiga, levante y fortalezca sus vidas y sus corazones, y que el Señor esté ahí con ustedes. Nos vemos esta noche y mañana en un nuevo tiempo de oración 30, conectado en la iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados, ahí está el Señor para traer libertad, sanidad y restauración. Dios le bendiga.
Gracias por participar de Conectados la Iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Conectados la Iglesia en mi casa es un tiempo de refrigerio espiritual para nuestra vida, un momento para levantar nuestra voz al cielo, un tiempo para disfrutar en familia, un momento para creer. Conectado la Iglesia en mi casa es posible gracias a la Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana e ICC Radio. Te invitamos a seguir las redes oficiales de nuestra emisora ICC Radio. En Facebook sigue nuestro fanpage como ICC Radio. Dale me gusta y habilita la opción ver primero. Búscanos en Twitter e Instagram como @ICC Radio. Nos vemos en nuestra próxima transmisión en vivo.